¿Cuántos están preparados para el mensaje de esta noche? Amén. El mensaje de esta noche tiene por título, hermanos, no te desesperes, lo bueno tarda en llegar. Y antes de entrar en el mensaje, quiero leerles la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y leo para ustedes en el nombre de Jesucristo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Y este título el Señor me lo dio hace días atrás y hacía referencia a mi vida, a lo que a mí me pasó. Y también quiero hablarles con testimonio a lo que el Señor ha hecho hoy en mí. Y son cosas que le ha pasado a más de uno. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16-17. No te desesperes, lo bueno tarda en llegar. Ese desesperarse es una desesperación que significa pérdida total de la esperanza. De que algo bueno va a llegar en tu vida, una promesa. Que muchas veces nosotros recibimos una promesa. Recibimos una palabra que viene de parte del Señor. Para aquellos que hemos crecido en las cosas del Señor y tal vez para aquellos que han estado en la iglesia católica, pero también han recibido una palabra de parte del Señor y que ha llegado el tiempo en nuestra vida en la desesperación y desertamos esa promesa porque pasa un día, pasan meses o pasan años y no la vemos llegar. Y la desechamos completamente. O sea, nuestra esperanza se va. Y es difícil, ¿verdad? Es difícil cuando nosotros recibimos una palabra del Señor y dura. Y tenemos que trabajar en ello. Y qué difícil. Porque nosotros muchas veces queremos doblarle el brazo al Señor de que esa respuesta llegue lo más antes posible a nuestras vidas. Yo les quiero contar algo. Yo nací en un hogar. Desde pequeño me llevaron a la iglesia a escuchar la palabra del Señor. Y se me dijeron muchas profecías que al día de hoy las veo cumplidas. Pero yo tuve un proceso donde yo llegué a estar en esa desesperación de que un tiempo estaba con el Señor y un tiempo no. Y estaba sí y no, como el clima, sol y lluvia, sol y lluvia. Como dice la palabra, frío y caliente, frío y caliente. Porque no entendía lo que el Señor quería hacer en mi vida. En que Él tenía que trabajar en mí, pero yo no quería someterme al proceso del Señor por el tiempo. Y usted me dirá, pastor, pero eso es un tiempo indefinido. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú haces las cosas en tu voluntad, ves las malas decisiones en tu vida, las consecuencias, que son lo que nos duele a nosotros. Me dijeron muchas cosas de que iba a tener una familia, de que iba a ser pastor. Y fui viviendo circunstancias que no me agradaron
iba cometiendo mis errores porque yo tomaba mis decisiones a mi voluntad y no a la voluntad del Señor. Yo aceleraba el tiempo del Señor y le reclamaba al Señor de para cuándo iba a recibir mi promesa. Porque llega el tiempo que uno le reclama al Señor que para cuándo llega esa promesa que Él le dio. Pero se nos olvida que el Señor trabaja en el silencio en cada uno de nosotros. Pero se nos olvida que el Señor nos elige a nosotros desde la fundación del mundo. Él te eligió, te predestinó, ¿verdad? Para cosas muy grandes. Y está en la palabra en Isaías, capítulo 41, versículos del 9 al 10 y el 13. Y leo para ustedes. Te tomé de los extremos de la tierra, de sus principales te llamé y te dije, tú eres mi siervo, yo te elegí y no te deseché. No tengas que yo estoy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. De la mano derecha te sostiene el Señor. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Porque el enemigo lo quiere meter en ese lugar de desesperación, de que tú pierdas la esperanza cuando viene una promesa para tu vida. Y hay que trabajar en ello, para el cual hay que pagar un precio. Porque nos ponen a prueba ¿qué? La paciencia y la esperanza en esperar esa promesa. Paciencia, procesado. El ser procesado, el arrancarle al Señor lo que no le gusta a Él, las cosas de este mundo. El morir al orgullo, a la vanidad, para poder darte esa promesa. Porque llega el desánimo muchas veces, ¿verdad? En nuestras vidas. Una y otra vez. Pero nosotros escuchamos la palabra, pero no la ponemos por obra. Porque dudamos. Como lo dijo el Señor al inicio. ¿Por qué dudan del Señor? ¿Por qué escuchamos la palabra del Señor y no la ponemos por obra? ¿Qué es lo que pasa en nuestras vidas? Porque yo escuché muchas veces la palabra del Señor y no la ponía por obra. Porque me costaba entender algo. Que Él ya me había dado la victoria. Que hoy lo vimos. Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él nos dio la victoria. Y que nos toca a nosotros mantenernos firmes en esa victoria. Porque ya tú la tienes como hijo. Tú tienes la victoria. Y tú eres su hijo. Y Él es el guerrero que pelea tus batallas. Porque el enemigo te quiere robar las bendiciones. Pero es Él el que pelea las batallas. Porque Él sabe que va a venir ese desánimo a tu vida. Esa angustia a tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Jesucristo lo pasó. ¿Y sabe cuándo Jesucristo pasó esa misma tristeza y angustia? ¿Y sabe cuándo a nosotros nos pasa lo mismo? Él ya lo pasó y Él te dice, yo soy tu fortaleza en el monte Getsemaní. Y yo hablé de esto de una prédica, de la oración de Jesucristo en el monte Getsemaní, que dice que se llevó a Pedro y los hijos de Zebedeo a orar con Él. Él hizo 3 oraciones. Y ahí dice en la palabra en Mateo 26, del 36 al 46,
las oraciones que hizo Jesucristo, pero él dice que Jesucristo se entristeció y tuvo una angustia hasta sentir la muerte casi. Él sabe que va a llegar el desánimo en nosotros porque esta carne es débil. Pero nuestro espíritu que mora en cada uno de nosotros es muy fuerte. Que es el que te va a mantener a flote a ti. Pero si tú escuchas la palabra solamente de oídas y no la pones por obra, ¿cómo te vas a fortalecer? Si no crees, no tienes fe realmente en lo que el Señor va a hacer y en lo que el Señor te dice a través de la palabra. Que en la palabra te dice en Salmo 40, versículos del 1 al 3, pacientemente esperé al Señor. Si tú entiendes que tú eres un hijo de Dios y que pacientemente tú vas a esperar que el Señor, dice, se va a inclinar a mí y oír mi clamor de lo que yo le estoy pidiendo a Él, en mi necesidad, dice, me sacó de una fosa mortal, de donde el Señor nos saca a nosotros. Cuando entramos en ese desánimo que el enemigo muchas veces lo quiere meter a cada uno de nosotros, para perder esa promesa. Y no solamente la promesa, sino el propósito que el Señor te ha llamado a este mundo a tener. Porque te quiere robar no solamente esa promesa, sino hasta la vida eterna, junto con el Padre. De lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre la roca. Es ahí donde el Señor te quiere poner, sobre la roca que es Él, para que tu pie esté firme. Y dice, afirmó mis pasos, puso en mi boca canción nueva de alabanza a nuestro Dios. Ve donde el Señor te quiere sacar. Pero si tú no esperas pacientemente, como dice la palabra, ve donde vas a caer, en una fosa mortal, donde hay un lodo cenagoso, o sea, que te vas a ir a las profundidades del abismo, a donde Satanás te quiere meter. En ese desánimo, en esa desesperación, en esa tristeza, en esa ansiedad, porque el enemigo va a trabajar en diferentes áreas para quitarte del camino, para que no estés cimentado sobre la roca que es Jesucristo, para que tus pies no sean firmes en cada paso, sino que te estés resbalando, tomando tu propia decisión porque no ves la luz en tu problema, porque no llega a tu vida lo que el Señor te prometió y le pones en duda que la persona que te dio una promesa lo toma como falso. Fue en emoción, fue en la carne, no fue algo espiritual, sino una decisión carnal que tomó esa persona al decirlo. Y dudas de lo que el Señor va a hacer. El Señor trabaja en cada uno de nosotros para recibir la bendición que nos prometió. El Señor trabajó en mí de una forma y lo ha hecho en cada uno de ustedes. Y lo sé que así es. Porque cada uno de nosotros tiene un testimonio que dar. Yo quería tener mi familia. Y el enemigo sabía que yo quería tener mi familia. Y yo lo declaraba. ¿Y qué hacía el enemigo? Como yo no veía mi promesa en mi vida, yo tomaba mis propias decisiones y me enviaba personas que me dieran ese amor a medias. Y yo cometía un error y caía. Y eso me fue hundiendo cada vez más a lo que el enemigo quería ¿qué? Hacer en mí. Meterme en esa fosa y sentir el lodo hasta acá, hasta mi cintura.
que el propósito del Señor no se iba a cumplir en mi vida y ponerme vendas, cadenas, que es lo que quiere el enemigo hacer, porque te trae ese desánimo. Pero el Señor me fue enseñando cada vez por su infinita gracia y misericordia que Él derrama en cada uno de nosotros. Todos los días siempre me hablaba. A pesar de que estaba lleno de lodo, siempre me hablaba a mi interior, a mi espíritu. Y usted va a decir, aún así estando en el mundo, sí, porque Él tiene tanta misericordia. Llega y nos habla a nosotros. Acuérdate, hijo, de la promesa de ser pastor, de tener una familia, de hablar mi palabra, porque para eso te destiné desde el vientre de tu madre. Y comenzó el Señor a seguir trabajando en mí, apartarme. Llegué a estar tiempos de 1 año completamente al estar solo. 1 año, 365 días, solo, sin compañía, buscando del Señor. Y llegaba el enemigo, porque mis fuerzas se agotaban en mi humanidad, porque tal vez no me enseñaban cómo debía de agarrar esa armadura que dice la palabra y pelear cuando venía una tentación y caía nuevamente. Tome su golpe y otra vez caía, otra vez estar ahí en esa fosa. Y yo le decía al Señor, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Tanto tiempo que estuve firme y volví a caer. Y yo quería otra vez salir y no podía porque el enemigo tenía un legado en contra mío. Y me decía, tú eres mío. Y trataba de quitarme del camino. Intentó 2 veces quitarme del camino a través de una persona, porque el enemigo va a poner personas para destruirte. Y también va a sembrar esa semilla en tu mente y en tu corazón para que tú te quites la vida, para que la promesa no llegue. Y lo quiso hacer conmigo. Pero comenzando a leer la palabra del Señor, que el Señor trabaja realmente en el silencio, donde tú no lo escuchas, y que tú tienes que apaciguar lo que hay dentro tuyo, esa tormenta, y dejar que el Espíritu se ponga en comunión con el Señor, tú vas a comenzar a ver la obra del Señor manifiesta en tu vida. Porque el Señor va a comenzar a meterte en el horno. ¿De qué manera? En Salmo 66:10 dice, Dios, tú nos probaste, nos refinaste, como se afina la plata. Te mete en el horno. Te va a comenzar a procesar aún más. Te va a poner a prueba. Y te dice hoy el Señor en Jeremías 17, del 7 al 8. Bendito el que confía en el Señor y pone su esperanza en Él. Será como árbol plantado a la orilla del agua, que junto a las corrientes echa sus raíces y no teme cuando viene el calor, sino que su hoja está verde y en el año de sequía no se fatiga ni deja de dar fruto. Yo comencé a meterme en las cosas del Señor, sí. Pero yo también comencé a sentir que estaba siendo procesado. Que el Señor comenzó a sacar eso malo que había dentro de mí, a morir a mi orgullo, a mi vanidad, a yo entregarme al Señor.
por completo. Y comencé a entender que me tenía que secar por dentro en muchas cosas. ¿En qué sentido? Que el Señor comienza a arrancarte todo, esa maleza, ese cáncer. Y tú dices, ¿en qué voy a quedar? Deshecho. Y les quiero contar un testimonio. En la casa, en la montaña, hay un árbol grande. Estaba verde, 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 verde. Y un momento a otro comenzó a caer las hojas. A caer las hojas. Y fueron contadas las hojas que quedaron. Y el Señor me decía, así son muchos, como ese árbol. Están frondosos, los ven frondosos. Y un momento a otro yo comienzo a procesarlos y comienzo a arrancarles así como esas hojas. Comienzan a caer, comienza él a podar. Pero ¿sabe lo más importante de todo eso? Que ese árbol usted lo veía por fuera que estaba seco, pero por dentro estaba verde, porque sus raíces estaban cimentadas sobre Jesucristo. Por eso cuando tú te cimientes sobre la roca que es Cristo, te pueden ver seco por fuera, pero por dentro estás dando frutos. Te estás fortaleciendo, te estás anchando en raíces. Y cuando el Señor comienza a hablarte, a decirte que yo estoy contigo y que yo soy el que te voy a dar la victoria y que yo soy el que te voy a estar peleando las batallas, que yo soy el que inclino mi oído a tu oración, a tu clamor que viene de lo más profundo de tu corazón, vas a ver la victoria ganada. Y vas a entender que no es en las fuerzas tuyas, sino es en las fuerzas de Dios en tu vida. Y es donde vas a seguir dando frutos y te vas a poner como ese árbol que hoy está verde, rebosando por fuera, que todo mundo va a decir en qué momento florió y comenzó a dar frutos. El Señor muchas veces va a comenzar a cortar cosas que están fuera de ti para que tú entiendas que es por dentro que el Señor va a comenzar a transformar tu vida. Es por dentro. Segunda de Corintios 12, 9, 10. Y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, porque habité en mi poder de Cristo. Por eso, por causa de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es ahí donde el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Cuando tú entiendes que no es en las fuerzas tuyas, porque tú no puedes ganar la batalla, porque es Él el que glorifica tu vida. Es Él el que te da las fuerzas de lo alto. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Es contra Satanás que te tienes que pelear. Debes de entender eso. Que nuestra lucha todos los días no es contra el hermano que está a la par. Es con lo que se mueve en los cielos. Contra Satanás que te está haciendo la guerra a ti. Pero si nosotros no entendemos que debemos de someternos al Señor, aprender al estar quietos a lo que Él te quiere decir,
a través de su palabra y que Él es el que va a pelear la batalla suya y que te va a dar esa promesa a ti. Difícil, porque nosotros vamos y le clamamos al Señor y no esperamos la respuesta, sino que de inmediato vamos adelante del Señor y lo queremos arrebasar. Queremos pelear algo que nosotros no podemos pelear. Si Él es el que está trabajando, el que está haciendo en tu vida, transformándote para darte lo que Él quiere darte, pero a su tiempo, porque si no, Él sabe que nosotros vamos a menospreciar lo que Él nos va a dar. Por eso es en el tiempo del Señor. Por eso es en el tiempo del Padre Celestial que Él hace que las cosas sucedan en nuestras vidas. Yo tuve que entender que tuve que llevarme mis golpes en la vida. Ver que yo quise hacer mi voluntad. Y tuve mis consecuencias y mis marcas de guerra. Por desobediente. Por no esperar. Por no poner la confianza realmente en el Señor, sino en mi voluntad, en mi carne. Y aprendí a ser paciente, a poner mis ojos realmente en un Dios vivo, a escuchar la voz del Espíritu Santo que me dirija. ¿Qué es lo que Él quiere hacer en mi vida? Para yo poder ver hoy mi hogar, mi esposa, mi hija. Tuve que entender que no es el tiempo mío, sino es el tiempo de Dios. Que Él me va a estar procesando todos los días al morir al orgullo, a mi vanidad, a lo que yo quiera. Y si comenzar a obrar, a hacer lo que Él quiere, como su Hijo amado Jesucristo, que vino a hacer la voluntad. Que si Él no me quiere dar esa bendición ahorita, es porque Él me quiere preparar para yo tener la madurez para poder administrar eso que Él me va a dar. Porque trae gloria, trae honra. El problema es que muchas veces nosotros nos exaltamos y le reclamamos al Señor. Y pasamos angustias, porque las pasamos, porque tomamos nuestras propias decisiones y no esperamos el tiempo del Señor, que es perfecto el tiempo del Señor. Porque vea lo que dice su palabra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vuelvo a leer. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque si yo hago la voluntad de Dios, todo va a obrar para bien en mi vida. Y voy a poder alcanzar mi bendición. Porque mi Espíritu Santo es el que me va a dirigir a mí. La decisión va a ser en la sabiduría, en el conocimiento, en el entendimiento de Dios. Porque el gobierno va a ser de Jesucristo, no el mío, mi carne. Porque el Señor nos quiere bendecir a cada uno de nosotros. Pero depende de cada uno de nosotros la disposición que tengamos también en las cosas del Señor. El no dudar, el no desanimarse si no llega la promesa ya a tu vida. El Señor está trabajando y tal vez necesita podarte completamente, como ese árbol, porque eres muy grande, porque tal vez tú te sientes pequeño, pero eres inmenso para el Señor.
Porque nuestros pensamientos, dice la palabra, no son los pensamientos del Señor. Y muchas veces nosotros nos minimizamos por lo que el enemigo quiere decirte a través de una persona del mundo que no conoce al Señor. Pero hoy el Señor quiere decirte que Él te seleccionó, que Él quiere ponerte sobre la roca, que quiere bendecirte, que vas a pasar angustias, pero que Él va a ser tu fortaleza. Que debes de hacer el bien a pesar de que tú veas las cosas difíciles. Él no te va a abandonar. Él siempre estará ahí. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de lo imposible. Y muchas veces no le pedimos perdón al Señor por las decisiones que tomamos nosotros en nuestra voluntad. Yo le pedí muchas veces perdón al Señor por las decisiones que yo tomé, que me hicieron daño a mi vida y le hice daño a otras personas. Y el Señor me ha permitido el poder pedirle perdón a esas personas también por el daño que yo causé. ¿Por qué? Porque tú eres testimonio para las personas que están alrededor tuyo de lo que el Señor está haciendo y ha hecho en ti. Hoy el Señor quiere decirte que tú no desestimes esas promesas, sino que tú te afirmes en la fe de que tal vez no lo pueda ver como me pasó a mí 20 años atrás. Y hoy a mis 32 años lo puedo ver. Ve todo el tiempo que el Señor tuvo que trabajar en mí y muchas veces estuvo en silencio para poder hoy estar donde estoy, con mi esposa, mi hogar, mi hija, que es una promesa. Pero he llegado a entender que yo tengo que quedarme muchas veces quieto para que Él comience a obrar y yo ver qué es lo que quiere hacer Él en mi vida. Y yo poder entender que el Señor realmente está trabajando en mí. Porque muchas veces nos alocamos porque no vemos la respuesta ya. Y la queremos ver ya en nuestra humanidad. Pero como es algo tan grande, lleva su tiempo. Y es como lo que tú siembras. Tú lo sembraste hoy y va a llevar un tiempo en que germine y dé fruto, ¿verdad? Es lo mismo las promesas que el Señor le ha hecho a cada uno de nosotros en este lugar. Porque el Señor aquí tiene un pueblo selecto, me decía. Son un pueblo selecto y se han mantenido firmes. Y son los que van a verlo a Él si se siguen manteniendo firmes. Porque es una cantidad poca. No sé si lo han analizado todos, pero es una cantidad muy poca. Son pocos para la inmensidad de personas que hay en el mundo. Son pocos. Y si ustedes se ven, acá hay un grupo selecto. Y son los que permanecen firmes a la palabra del Señor. Que no cualquier cosa los va a mover. Porque van a ser como ese árbol plantado. Que van a pasar por esas circunstancias de que van a quedarse sin hojas muchas veces. Pero va a ser en el proceso del Señor. No en lo que el enemigo quiere hacer con cada uno de nosotros, sino en la protección del Señor para próximamente dar frutos. Hoy estoy dando frutos. Hoy estoy viendo lo que el Señor hizo en mí. De que estuve tal vez en un momento de desesperación y quería ver lo bueno en mi vida llegar. Y hoy por hoy
estoy viendo lo bueno en mi vida y aún me falta, porque sigo caminando firme, tomado de la mano del Señor y también de mi esposa. Y ustedes también. El Señor tiene cosas muy grandes para cada uno de nosotros. No permitan que el enemigo les quiera robar las bendiciones que el Señor tiene para sus vidas, al traerles ese desánimo, esa tristeza, al decirles con pensamientos de que yo no soy útil, de que yo no vine a este mundo con un propósito. Y Él lo dijo en su palabra hoy. Cada uno de nosotros tiene un propósito muy grande. Y cada uno de nosotros es un dolor de cabeza para Satanás. Y yo les digo una cosa, así como Satanás me hizo tener dolores de cabeza a mí, yo hoy le estoy dando dolores de cabeza a Satanás. Así como me quiso robar la felicidad, hoy le estoy robando la felicidad a él, provocando el reino de Dios, hablando del reino de Dios sin importar dónde estoy, siendo esa luz. Señor me ha hecho predicar en todo lado, en mi trabajo, en la calle, en todo lado donde vaya, y ya no me avergüenzo, porque es lo que el Señor ha hecho conmigo. El enemigo quería que yo estuviera en ese lugar de desesperación. Hoy no. Hoy me siento victorioso. Hoy me siento con poder. Y como yo me siento con poder, cada uno de ustedes deben entender que tiene poder. Y poder en su boca para declarar. Sin importar dónde estén. Porque el Señor les va a dar la victoria. Pero deben de creérselas. Deben de entender que el Señor Jesucristo es el que va delante de ustedes. Que cuando viene un problema, llámese familiar, económico, el Señor les va a dar la victoria y la respuesta a cada uno de nosotros. No limitemos al Señor, porque lo estamos limitando. Al Señor nosotros somos los que le ponemos el límite y muchas veces le ponemos ese muro que está atrás ahí, para que el Señor no haga. El Señor quiere hacer, pero tú no le permites. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento negativo en tu vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con lo que escuchamos en la palabra? ¿Por qué no accionamos la palabra? El Señor te quiere usar grandemente, pero tú te limitas, que tú no eres útil, de que tú no puedes hablar. Tú eres. ¿Qué te limita? El hablar del Señor. Escuchamos. El Señor cuando le revelaba a Juan, en todas las cartas que hizo para la iglesia, que fueron muchas, decía al finalizar, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu Santo le quiere decir a las iglesias y al pueblo. El Señor muchas veces te habla a ti, pero tú te haces el que no quiere escuchar lo que el Señor quiere decirte. Y no te limites si el Señor le da una palabra a usted, a un hermano o una hermana, o al mismo pastor o la misma pastora de parte del Señor. No te limites, me decía el Señor ahora. ¿Por qué? Porque se llama reprensión, se llama enseñanza para nuestra vida. Y es lo que yo estoy necesitando muchas veces, pero tú te estás limitando. Es a lo que el Señor te ha llamado, el propósito. Y es lo que el enemigo le quiere meter muchos pensamientos a los hijos de Dios.
de que yo no puedo predicar, o que yo no puedo hablar, o que yo no puedo servir. Todos somos diseñados para servir y para hacer cosas grandes, dice la palabra del Señor. Y el mismo Jesucristo lo dijo. Y lo hemos escuchado, ¿no? Y lo hemos leído. ¿Por qué no lo ponemos por obra? Iglesia, debemos de crecer en llevar la palabra a muchas personas, en traer personas que están allá afuera necesitando de un Dios. Porque ¿sabe lo que está pasando? Nosotros nos queremos alimentar nosotros y recibir las bendiciones nosotros. Pero hay miles de personas que se están perdiendo porque el enemigo está ganando la batalla. Debemos de accionar lo que estamos estudiando a través de la palabra y ponerla por obra. Debemos de hacerlo y estamos a tiempo, porque la venida del Señor está muy cerca. Y también el Señor quiere que nosotros cumplamos la palabra que Él dijo, de ir y hacer discípulos, llevar la palabra del Señor.